Esta semana en El Vigilante, bienvenidos a Gaza. Detrás de mí, a menos de 1 kilómetro, es donde Hamás vive y respira. Y esta semana estamos en la comunidad israelí de Nahal Oz con el experto del Medio Oriente y de la seguridad global, Avi Melamed, para conocer la historia interna de lo que Irán, Hamás, el Yihad Islámico e ISIS hacen en Gaza. ¿Por qué le importa a Israel y a ustedes? Vean la historia esta semana en El Vigilante, solo aquí con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Estamos parados en la frontera de Israel con Gaza, a menos de 1 kilómetro de donde estoy ahora. Es donde Hamás gobierna una dictadura islamista brutal. En los últimos 10 años, miren, Hamás ha librado 3 guerras, instigado 3 guerras contra Israel y la más reciente fue en 2014. Hemos visto miles, amigos, literalmente miles de cohetes ser disparados de Gaza por Hamás y el Yihad Islámico Palestino y otros grupos terroristas hacia las comunidades de Israel, como en la que estoy parado ahora, Nahal Oz. Al mismo tiempo, sabemos que Hamás y el Yihad Islámico continúan cavando túneles de terrorismo y la meta, amigos, imaginen, piensen en esto. La meta es que los terroristas de Hamás hagan túneles bajo las fronteras a las comunidades de Israel y salgan en la sala de alguien, en un jardín de niños, para secuestrar o matar civiles israelíes. Esa es la meta. Pero la buena noticia, y vamos a escuchar sobre eso hoy con nuestro amigo y colaborador del Vigilante y experto en el Medio Oriente y en seguridad, Avi Melamed. La buena noticia es que Israel está peleando. Están contrarrestando esos túneles de Hamás. Conocerán esta historia y la verán de cerca desde aquí, la frontera de Gaza, cómo Israel se opone a la amenaza del túnel de Hamás y mucho más que eso, vamos a darles una visión más amplia de lo que pasa en esta franja costera pequeña pero mortal que se llama Gaza el día de hoy. Amigos, es uno de los puntos más conflictivos del Medio Oriente y se pone peor cada minuto. Vamos ahora con nuestro buen amigo Avi Melamed. Avi, aquí estamos de nuevo. Bienvenido a El Vigilante, amigo. Nos vimos en la frontera con Líbano, viendo la amenaza de Hezbollah sobre la frontera siria de Israel, viendo la guerra civil siria. Ahora estamos en otra frontera conflictiva. Estamos a unos metros de Gaza, donde Hamás vive y respira y Avi, esta área empeora. Están construyendo, hay drones arriba, estamos en una área agricultora, ahora tal vez se escuchan los rociadores. Pasan muchas cosas aquí, hay mucho ruido aquí en la frontera. Dinos qué sucede aquí. Por allá, muy cerca de la frontera, se ven las cavadoras israelíes trabajando. Esto es parte de una construcción masiva que Israel hace. Está construyendo un obstáculo masivo subterráneo que deberá bloquear los túneles intrusivos que vienen de la Franja de Gaza hacia el territorio israelí. Sí, Avi, esos túneles terroristas de Hamás que vimos en el 2014, el último conflicto. Vaya, Hamás intenta hacer túneles bajo Gaza hacia comunidades israelíes. Sí, Hamás, el Yihad Islámico, las organizaciones palestinas cavan bajo de la frontera al territorio de Israel. Y las noticias más recientes en ese contexto son que parece que Israel tuvo una respuesta muy práctica para contrarrestar los túneles, lo que aumenta la presión del otro lado, porque para Hamás y el Yihad Islámico, los túneles son como un arma estratégica. La amenaza de bombas suicidas de Hamás fue grande hace una década. Los cohetes obviamente continúan, ahora los túneles siguen aumentando el peligro. ¿Cuál es el nivel de fuerza de Hamás ahora? Cuando Hamás se apoderó de la Franja de Gaza, hace 10 años, un poco más, de hecho llevó a la Franja de Gaza de una catástrofe a otra hasta el punto donde está hoy en 2017. De hecho, Hamás le dijo a la autoridad palestina, la misma autoridad palestina que jamás sacó de la Franja de Gaza hace 10 años brutalmente, en 2007, matando a cientos de sus hermanos, sí. Jamás hoy en el
2017-2018, le dijo a la autoridad palestina: bueno, amigos, aquí tienen las llaves. Sí. Gobiernen a la Franja de Gaza. Deberían encargarse de la falta de empleo, la falta de servicios, la falta de soluciones de vivienda, Electricidad. electricidad, la infraestructura dañada que causó el estilo radical de Hamás. Y nosotros jamás seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es incitar violencia. Entonces, Avi, lo que dices, lo que jamás le dice a Mahmoud Abbas y a la autoridad palestina es: oigan, ustedes encárguense del gobierno y nosotros de los yihadistas. Mantendremos nuestros cohetes, misiles y armas, nuestros túneles, y nos encargaremos de las cosas militares. Correcto. Jamás no así se es. desarmará. No lo Sí. creo, y eres muy exacto. Eso nos recuerda un modelo muy similar en un lugar llamado Líbano. Sí. Nos es familiar, muy familiar, lo que pasó en el Líbano en el contexto de Hezbollah. El mismo modelo, recuerda. Sí. El modelo a seguir de Hamás es Hezbollah. Podría decirse que es el hermano mayor, es el mentor de Hamás. Y lo que a Hamás le gustaría hacer en la Franja de Gaza es justo duplicar el estilo de Hezbollah en el Líbano. Significa que debe haber un gobierno civil que debe tomar la responsabilidad por la vida diaria, mientras que Hamás, según ellos, será exento de toda responsabilidad y se encargará solo de iniciar las rondas militares contra Israel. La resistencia. La resistencia. Solo hay un reto en lo que concierne a Hamás, y es el presidente palestino. Mahmoud Abbas no es un tonto. Sí. Él le dijo a Hamás: sé que quieren duplicar el modelo de Hezbollah en la Franja de Gaza, Sí. pero no será así. El Emirato Islámico, que Hamás estableció en el 2007 en la Franja de Gaza, es una historia de fracaso. Un total fracaso por la ideología y comportamiento violento y extremo Un de desastre Hamás. total. La reciente reconciliación que rompió el presidente de Egipto y la seguridad egipcia y el liderazgo militar es muy importante en el sentido de que ni la autoridad palestina ni Hamás quieren que los perciban o vean como los responsables por el colapso de esa reconciliación. Entonces lo que dices, Avi, es que Hamás está contra la pared aquí un poco. Han sido presionados en muchas direcciones diferentes. Pero tenemos a Irán, como dijimos, el líder de la resistencia en la región, obviamente, contra Israel. ¿Qué rol tiene Irán ahora en términos de Hamás? Y en patrocinar a Hamás, en apoyar a Hamás y haciendo provocaciones. Bueno, Eric, es interesante. Tal vez recuerdes que después de la guerra en Siria, en un momento del 2012, Hamás se deslindó del lazo con Irán y Siria, e Irán se desquitó al quitarle el apoyo a los proyectos civiles de Hamás, no el poder militar de Hamás, como dijo Adin Al-Qassam. Hubo una ruptura entre Hamás e Irán. Irán estuvo patrocinando a Hamás y hubo una separación en el 2012 por esa época. Cierto, y hay otro intento de Hamás, en cierto punto, de volver al lazo iraní. Sí. El régimen iraní no da nada gratis, y una de las condiciones de la agenda iraní para cualquier tipo de reconciliación era que Khaled Mashal, el anterior jefe de la oficina política de Hamás, ya no estuviera al mando, ya no está al mando. Es cierto. Ahora hay un hombre nuevo, Ismail Haniyeh, que era primer ministro de Hamás en la Franja de Gaza. Y su suplente, Saleh Aruri, es la persona más antigua en el establecimiento militar de Hamás, que solía estar en Turquía, luego se mudó a Beirut, y él es quien encabeza esta reconciliación con los iraníes. Ese hombre, Aruri, acaba de decir la siguiente declaración. Escucha con cuidado. Dijo: Hamás, Irán y Hezbollah tienen una gran relación. Y enfatizó en que Hamás nunca apoyará a ningún factor que dañe las comunidades árabes y musulmanas. Aquí hay una pregunta abierta. Irán y Hezbollah son carniceros sirios, sunís y árabes, incluyendo, por cierto, a palestinos en Siria. ¿Cómo reconcilias esta brecha de definición? Ahora veamos el impacto humano de vivir al lado de Hamastán, la frontera con Gaza. Avi, llévanos a Nahal Oz. Vamos. Adelante. Avi regresará más adelante, pero a continuación, ¿cómo es crecer y criar a una familia a 1 kilómetro de Hamás? Después del corte hablaremos con la portavoz de esta gran comunidad de Israel, Nahal Oz, para escuchar su poderosa historia. No se muevan.
Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Yael, estamos a menos de 1 kilómetro de Gaza, en la hermosa comunidad israelí de Nahal Oz. Has estado aquí, naciste aquí, has vivido aquí por un tiempo. Cuéntanos de algunos de los retos que enfrentas al estar viviendo tan cerca, desafortunadamente, de donde Hamás vive y respira. Esta comunidad se estableció en 1951. Y no fue fácil desde el principio, no para mí, sino para los pioneros que la construyeron, por la resistencia que siempre estuvo aquí. Pero desde el año 2000 tenemos cohetes que caen en nuestra comunidad. La primera vez fue a finales del 2000. Los cohetes eran una lluvia muy constante. Al principio era como un misil casero de la Franja de Gaza, pero desde entonces son más y más. Más misiles fuertes. Intentamos vivir una vida normal aquí. Tengo 3 hijos, tengo a muchos amigos aquí, muchos niños en los kibutz y ancianos y la comunidad. Y es muy difícil cuando alguien te está disparando todo el tiempo. Yael, a menos de 1 kilómetro. Naciste aquí, has vivido gran parte de tu vida aquí en Nahal Oz. Sí. Así que viste los días buenos. Vi los días buenos y caminábamos lado a lado con ellos en nuestros campos. Yo viajaba a la Franja de Gaza y hoy mis hijos no creen que esa fue mi infancia aquí. Bueno, Yael, no hay un mejor lugar para observar esta zona que en la torre de vigilancia a menos de 1 kilómetro y estamos viendo a Gaza ahora. Sí. Dime, ¿cuántas familias viven en Nahal Oz? Háblanos de la vida diaria aquí. La población aquí ha pasado por un cambio porque estamos acostumbrados a los misiles que vienen de la Franja de Gaza y ya tuvimos 3 operaciones militares y cuando hay una operación militar la situación se vuelve muy difícil. 3 operaciones militares 3 en solo la última década, por cierto, contra Hamás y Gaza. 2008, 2012 y 2014. Sí. Proteger a Israel lo hizo un verano muy difícil. Fueron 8 semanas de guerra. Para la mayoría en Israel fue un poco menos, pero tardamos tiempo en volver a casa. Estabas en la línea del frente, eso fue en el 2014 sí, en la el operación. momento en que la operación militar paró, las familias que tenían hijos no se quedaron. Nos fuimos al interior de Israel como refugiados en nuestro propio país. Entonces tuvieron que evacuar. Sí. No era seguro quedarse aquí, era muy traumático para nosotros y los niños. Los pioneros que construyeron esto hace 60 años se quedaron aquí, cuidaron los kibutz por nosotros y cuando volvimos, después de 8 semanas y después de perder un niño aquí, en la última semana de guerra, 17 familias decidieron que no volverían. La población de los kibutz pasaron de 400 personas a 300 personas. Y la crisis fue grande porque tuvimos que reconstruir la comunidad, lidiar con el dolor con el que todos vivíamos. Y atraer a nuevas familias. Exacto. También. Y luego tienes que pensar en el siguiente paso. Tienes que cuidar de ti antes de que atiendas a nuevas familias que llegan. Por suerte encontramos nuevas familias. Hoy la población de los kibutz es de 440. Tenemos 3 proyectos para adultos jóvenes aquí porque sabemos que los adultos jóvenes pueden asegurarse de que nuestra comunidad continúe, pero no fue fácil. Nos seguimos recuperando y hacemos esfuerzos casi a diario para asegurarnos de que esta comunidad continúe y tenga éxito.
Pero al mismo tiempo me alegra decir que decidimos quedarnos aquí. Bueno, Yael, como americano, quiero agradecerte por resistir por nosotros y por tus convicciones y en la tierra donde se supone que debes estar, en Nahal Oz. Muchas gracias. Gracias a ti. Lo Muchas aprecio. gracias. Adiós. Gracias de nuevo a Yael por acompañarnos y amigos, las personas de Nahal Oz son fuertes, ellos no se retraerán frente al terrorismo, pero debemos tenerlos en nuestras oraciones. A continuación, Avi Melamed vuelve para compartirnos cómo Israel está usando la tecnología de punta para neutralizar los túneles terroristas de Hamas. Amigos, no querrán perderse esto, no se vayan. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Avi, estamos aquí en una torre de vigilancia a menos de 1 kilómetro de Gaza y hay algo muy interesante, podría decir, una actividad positiva que pasa aquí ahora. Hablamos hace rato sobre esos túneles terroristas que se están cavando hacia comunidades como esta, pero Israel está luchando contra esos túneles. ¿Qué vemos aquí ahora y qué está haciendo Israel para contrarrestar la amenaza de los túneles? En los últimos 2 años, una de las armas más importantes, por así decirlo, desarrollada por el yihad islámico en la franja por Hamas son los túneles intrusivos. Se aprovechan de que la tierra aquí es muy suave. Podría sacar la tierra a cucharadas, literalmente. Han estado cavando túneles desde el territorio de Gaza al territorio de Israel, justo por ejemplo, localizado en una de las comunidades. En lo que concierne a Hamas y al Islam Yihad, esta es una de las más, si no es que la más estratégica de las armas que quieren usar para secuestrar soldados israelíes o pobladores. Sí. Eso es terrorismo psicológico, Avi. Imagina eso, estás en tu sala con tus hijos y hay un túnel cavado debajo de tu casa y un terrorista sale de ahí. Claro. Esto definitivamente es uno de los aspectos más aterradores. Israel ha estado luchando contra esos retos. Te recuerdo que en el 2006 un soldado israelí, Gilad Shalit, fue secuestrado por un túnel que cavaron desde la franja de Gaza al territorio israelí. Parece que Israel hace poco obtuvo una solución muy práctica, una respuesta al reto de los túneles. Hasta donde sé, no tiene precedentes. Claro. ¿Sí? De hecho, lo que estamos viendo ahora es parte de una de las más importantes herramientas que Israel está desplegando ahora para contraatacar los túneles intrusivos que vienen de la franja de Gaza al territorio de Israel. De hecho, lo que vemos es un gran obstáculo masivo, un obstáculo físico que Israel construye, que es un muro de concreto masivo de unos 6 metros de alto y bajará dentro del suelo unos 60 metros. Vaya. Va a estar paralelo a toda la línea de la frontera de Israel con Gaza y ese muro de cemento va a instalarse. De hecho, ahora lo que están viendo es parte del trabajo que se está haciendo en el suelo. Es impresionante, estamos viendo la construcción frente a nuestros propios ojos. Correcto. Se puede ver la plataforma de arena a lo largo. Enfrente de las grúas se puede ver la plataforma de arena. Sí. Esa arena la sacan y la usan para proteger a los trabajadores que ahora están trabajando y poniendo ese gran obstáculo, porque ha habido un par de tiradores que disparan desde las franjas de Gaza que intentan parar o detener las obras en tierra. Han fracasado. Justo aquí, a menos de 1 kilómetro de donde estamos. Es correcto. Entonces, ese obstáculo masivo
Es muy interesante, por cierto, porque no solo es un muro pasivo. Como parte de ese obstáculo, ese muro incluirá jaulas hechas de hierro que van a estar instaladas dentro del muro, bajo tierra, y tendrán muchos detectores. Vaya. Así que tendrás un medio proactivo, tecnológico avanzado de protección que, además de la barrera pasiva, le dará a Israel una alerta si alguien intenta continuar cavando bajo tierra. Sí, si alguien llega con palas para cavar túneles, Avi, es absolutamente increíble. Tecnología de punta. Israel va a bloquear esos túneles. Eso es lo que esperamos y parece que van bien. Pienso en el conflicto del 2014, Avi, donde los túneles terroristas fueron la gran sorpresa. Sabemos que los cohetes han venido de Gaza por más de una década, pero los túneles terroristas parecían ser una nueva etapa. Israel se ajustó a los cohetes con el domo de hierro, obviamente el sistema antimisiles, y ahora se ajustan con esta barrera masiva muy impresionante. Es impresionante, piénsalo. El reto de los túneles, por cierto, es un reto que es conocido en todo el mundo. Los Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra con Vietnam, tuvo un reto muy serio con todos los túneles cavados. Hasta donde sé, hasta ahora, no se encontraron suficientes medios tecnológicos o se innovaron para dar una respuesta a ese asunto. Israel inventó medios y capacidades tecnológicas muy sofisticadas que de hecho parecerían neutralizar lo que se suponía sería una de las armas más o la más estratégica que Hamas y el Islam Yihad tenían en su posesión, que claro, como puedes entender, Hamas y el Yihad Islámico, sí. Por cierto, sabemos, basados en las excavaciones de los túneles y el estudio de los túneles, que algunos de ellos son enormemente sofisticados. Sí. Millones, millones y millones de dólares que Hamas y el Yihad Islámico han gastado para acabarlos. Sabemos que hay conocimiento iraní sobre cómo construir esos túneles. Algunos de ellos incluyen ventilación, sistemas de comunicación interna, horizontales, elevaciones horizontales y elevadores. Es impresionante, algunos de esos túneles... Sí, estos no son túneles rudimentarios, son un gran negocio. En primera, en Gaza, y en segunda tienen paneles, luz, incluso más, como dices, Avi. Sí, es correcto. Te muestra la gran cantidad de recursos que gasta Hamas, el Yihad Islámico, para acabar esos túneles. Entonces lo que eso significa, Avi, es que el negocio de los túneles es una parte muy importante, no solo para Hamas, el Yihad Islámico, como una estrategia militar contra Israel, sino además como un interés económico. Y que los cierren será una gran victoria para Israel. Sí, eso es muy exacto. Sabes, Erika, de hecho pudimos identificar 3 grupos diferentes de túneles. Están los túneles de contrabando de la península de Sinaí a la Franja de Gaza, que usan para contrabandear mercancías, armas, lo que sea. El segundo grupo son túneles cavados adentro de la Franja de Gaza. Estimamos que hay en la Franja de Gaza cientos de kilómetros de túneles que se cavaron bajo tierra como parte de la estructura militar de Hamas y el Yihad Islámico dentro de la Franja de Gaza. Es una ciudad subterránea. Es una ciudad subterránea. Literalmente hablando, es una ciudad subterránea. Y el tercer grupo son túneles intrusivos de los que entran del área de Gaza al área de Israel de la que hablamos. Donde estamos ahora, en la comunidad de Nahalos. Avi, las arenas cambiantes del Medio Oriente, y nadie lo explica mejor que tú. Muchas gracias, mi amigo. Y el libro Inside the Middle East. El libro Inside the Middle East ahora celebra casi 2 años desde que se publicó. Y hay algo muy interesante. Hasta ahora todas las predicciones que hice en el libro son exactas. No me sorprende. AviMelamed.com, Inside the Middle East. Avi, muchas gracias. Fue impresionante. Gracias por esa increíble revisión de la situación aquí en el sur de Israel. Gracias. Muchas gracias. Avi. Hasta luego. Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados.
Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Vamos a terminar desde la frontera de Israel y Gaza. Amigos, qué gran reseña tuvimos hoy con Avi Melamed sobre Irán y claro, Hamas, el Yihad Islámico, ISIS, algunos de los peores actores del mundo. Y lo que están haciendo aquí a menos de 1 kilómetro de donde estoy parado ahora mismo. Pero, si lo pensamos, una de las cosas positivas en los últimos 10 años y que Avi comentó hoy es cómo Israel siempre ha podido contrarrestar y neutralizar cada nueva amenaza que viene de Gaza. Piensen en el domo de hierro, el sistema antimisil que ha ayudado mucho a neutralizar esos cohetes de Hamas y ahora, como vimos hoy de cerca, la nueva tecnología de punta israelí de construir una enorme barrera que entra profundo en el suelo y bloquea los túneles de Hamas. Todo eso es grandioso, pero nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel cree que la máxima ventaja de Israel sobre sus enemigos se describe en el Salmo 121 que dice: el Dios de Israel no se adormecerá ni dormirá, y Dios mismo guardará esta tierra, Israel. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel los invita a unirse a nuestro movimiento. Amigos, somos casi 4 millones y crecemos cada día. Estamos en la brecha por la tierra de Dios y el pueblo de Dios. Por el bien de Sión, no nos quedaremos callados. Cada semana en el programa El Vigilante continuaremos llevándoles lo último, la verdad desde el lugar como hoy, desde la frontera entre Gaza e Israel. Gracias por acompañarnos esta semana desde uno de los lugares más candentes en el mundo. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.